El ritmo de la mañana de Ritmo 96. A nosotros más o menos, ahora sí, con todo lo que le toca para el día de hoy, le damos la bienvenida a don Luis Minaya, aquí al Ritmo de la Mañana. Buenos días de nuevo, don Luis. Sí, gracias. Bueno, hoy yo quiero plantear como lo que puede ser el panorama, el desafío, el reto de lo que implica el 2023. Yo creo que ya este es un año, muchos asesores y teóricos han planteado que este debe ser un año que debe tener dos características: esperanza, es decir, fe, creer, amor, confianza de que todo va a ir bien, de que todo va a ser mejor, de que todo va a ser diferente. Obviamente que las cosas que uno quiere, creo que la hemos dicho otras veces, nunca van a ocurrir. Tú tienes que provocarla. Y para provocarla, tú tienes que sentirte en el poder, en la capacidad para eso. Entonces, eso es número uno. Número dos, este tiene que ser un año de estabilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, si usted se pone a ver los pronósticos, no hay diferencia de los pronósticos que se hicieron en el 21, en el 22, entonces el 23 probablemente no tiene que ser diferente. Pero ya no podemos seguir hablando de la crisis, de que yo estoy mal porque la gente no paga, porque la gente no compra, porque los empleados, mire, ya basta de eso. Yo creo que ya ahora la estabilidad quiere decir capacidad de respuesta, capacidad de enfrentar problemas, capacidad para resolver situaciones. Todos los empresarios, todo el mundo va a tener problemas. De hecho, la vida consiste en eso. La vida es un juego de pelota, es un juego en donde tú siempre estás expuesto a ganar, a perder, a empatar. Pero el campeonato sigue, a diferencia de que aquí se cierra ahora, este campeonato del juego de la vida es hasta que tú estés aquí. Entonces, mientras estemos aquí, aún tú estés, el que está en un cuidado intensivo, ¿qué es lo que está haciendo? Está luchando por la vida. Los niños que permanecen en el vientre a pesar de las enfermedades y los problemas de la vida están luchando. Entonces siempre vamos a tener que luchar. Entonces en este año, para mí la estabilidad significa capacidad adaptativa, capacidad de resolver problemas, capacidad para yo hacerle frente. Hay una realidad, siempre se lo digo a los empresarios, una empresa que tenga ya más de 3 años, 5, 6 años en adelante, yo le pregunto a ¿ustedes creen que tiene novedades? Yo entiendo que no. Ya es lo mismo, o sea, entonces, ¿en qué tú crees que tiene que ser experto? En todas esas novedades, en todo lo que ocurra en tu empresa. Entonces, hay que sacar del lenguaje de las reuniones el tema de palabra de crisis, palabra negativa de inflación, de recesión, hay que sacarlo, porque esas son palabras que tienen una connotación negativa. Entonces tú no puedes ir a la misa del domingo buscando consuelo, buscando esperanza y que el cura diga se acerca el final. Nos jodimos todo. Oye, estas iglesias que mencionan más al diablo que a Dios. Exactamente. Queridos hermanos. Ajá, entonces, pero ven Estamos acá. mal. No, estamos mal. El fin se acerca y tú vas. Sí. Entonces, Es verdad. No, don Luis, usted tiene razón. Y mira, ahora que usted lo dice, mi mamá, que todavía escucha la misa por televisión, y cada vez que yo escucho Entre Sueños, es una palabra de, ¿cómo dice? Es un mensaje de aliento que tú escuchas cada domingo. E incluso dentro del mal momento que se está viviendo, te plantean el mal momento, pero te dan una solución. Sí. Eso es lo que tú andas buscando. Entonces, cuando yo he ido a reuniones, no de aquí, sino de otras empresas, y que me invitan por alguna razón, ya sea que requieren algún tipo de servicio, y uno se reúne con los dueños y los responsables, y son 25 problemas y 0 soluciones. Eso no sale de ahí, don Luis, como un marinero en el mar sin brújula. Exactamente. Sí. Entonces hay que sacar, esas palabras tienen una connotación negativa, emoción negativa, y el cerebro le encantan las emociones negativas, porque esa es su naturaleza. La naturaleza del cerebro es defenderse. O sea, tú vas manejando donde quiera que sea, tú siempre estás a la expectativa. Entonces, de las empresas hay que sacar ese lenguaje de recesión, de que la gente no paga, de que la gente no compra. De crisis.
de que el crecimiento, saquen eso. Estamos mal. ¿Cómo tú estás? No, malísimo. Estamos mal. Entonces, ese lenguaje hay que sacarlo. Tenemos que hacer un lenguaje de esperanza, de creer. Obviamente que no vamos a tener un lenguaje de experiencia y de esperanza como mi amigo Don Domingo, que estaba en una silla, en la mecedora, ¿se acuerdan? Venciéndose todos los días, de las 8 de la mañana hasta que él se paraba a comer. Y tú le preguntas, Domingo, ¿y usted cómo está aquí luchando? No, pero así no, Luchando Domingo. por seguir vivo. Así, Don Domingo, vamos entonces, a respetarnos. Así no es, o sea, es esperanza, pero la esperanza del que va a llegar, le va a llegar en el camino. O sea, la buena suerte le va a tocar al que esté en el camino. Por lo tanto, las empresas tenemos que prepararnos a tener capacidad de respuesta. Igual que mi abuela, aquí complicado, pero ¿con qué? ¿Con qué? Esta Exactamente. mujer que tiene todo ahí. Bien. Entonces, la otra parte es que necesitamos en el 2023 estrategias ganadoras. Tenemos que tener un enfoque ganador. El enfoque quiere decir, prepárese para trabajar en algo, enfóquese en eso, perseverancia, persistencia. Obviamente, tiene que elegir estrategias correctas, tiene que elegir planes correctos y tiene que tener personas correctas. Es decir, porque la complejidad de la vida, uno cree como que si yo pudiera tener algo. No, no es algo. Tú tienes que tener un conjunto de cosas. Tú puedes tener el equipo estrella, pero si ese equipo estrella no tiene una estrategia que lo dirija por buen camino, no van a ir a ningún sitio. Porque con el juego de la pelota eso es impresionante. Como que una gente le meten, le ganan un partido entero, el otro viene y le supera, como un poco al azar. Entonces tú tienes que tener un equipo adecuado, pero estrategia adecuada y enfocarte en eso. El enfoque quiere decir cuando uno dirige toda la energía, todo el esfuerzo en una misma dirección. Siempre se habla de que somos uno, pero hay empresas que tú dices, oye, pero ustedes no necesitan competencia, porque cada vez que un vendedor llama al almacén, el almacén le dice que no tiene tiempo, que no puede atenderlo ahora, pero el almacén tiene que entender que su cliente interno es ventas. Entonces, importante eso. La otra parte que quiero tocar es el tema de que como asesor uno sabe que las empresas son como los seres humanos. Tienen que pasar de una etapa a otra, pero tú no puedes dar recetas universales. Cada empresa tiene que ver su situación, su edad, su nivel de si ya superó el nivel de equilibrio o cómo es que está. Y las estrategias tienen que ser adecuadas a su edad, a su situación, incluso al negocio, a donde está. Entonces a veces hacen decisiones que cuando uno la escucha, dice, pero es que a ti no te toca esa estrategia. Esa es una estrategia de empresa grande. Tú no tienes recursos. Es como la publicidad. Las pymes no pueden pagar publicidad. Para que una publicidad tenga impacto, una estrategia publicitaria tenga impacto, tú tienes que poder sostenerla por lo menos de 3, 6 meses o un año. Y tú vas a poder pagar eso. Entonces hay estrategias que tienen que ser adecuadas. Así como los niños tienen cada uno su alimento adecuado a la edad, con la empresa pasa lo mismo. Entonces este año yo entiendo que las empresas deben, número 1, revisar su 22 y hacer sus presupuestos con base al 22. Saber qué fue lo que hicimos. ¿Qué fue lo que hicimos que llegamos a este punto? ¿Por qué logramos eso? Se dice hoy en día que para que la gente esté entusiasmada tiene que tener retos importantes, pero deben ser retos alcanzables, reales, concretos. No podemos estar... Metas logrables. Adecuadas. Tú no puedes decir que va a dar servicio a domicilio con 2 motores. Entonces, ¿y la venta cómo que van a hacer? O que tú vas a dar un servicio X, pero con qué recursos tú cuentas. Entonces hay que tener eso. El ser humano necesita siempre, eso le decía un empresario en Mao, naturalmente, el ser humano necesita presión. El ser humano necesita push, que lo empujen. Y para eso son los líderes. Pero la gente necesita que lo empujen, que lo dirijan. Pero hay un tema, si el cerebro no tiene éxito diario o interdiario, va a tener problemas. Porque el cerebro, lo que estimula al ser humano son los logros.
los logros, lograr cosas. Lo que significa que tenemos que tener estrategias ganadoras, estrategias que produzcan éxito. Obviamente que hay planes y hay estrategias a corto, mediano y largo plazo, pero en cualquier caso deben ser planes que la persona entienda que pueda lograr algún resultado, algún beneficio. El último tema, tratando de hacer un resumen, lo constituye el tema del recurso humano. Hay una crisis real en cuanto a empleado, empleomanía, porque obviamente cuando hay crisis como la que ha habido, que ya dijimos que tenemos que dejar de hablar de ella, pero de la crisis lo único que decimos es, bueno, esto fue lo que dejó, tenemos que aprender a vivir con eso. Si usted le da miedo, póngase la mascarilla. Si usted tiene temor, póngase la mascarilla, póngase la quinta vacuna, chúpese lo que tenga que chupar, haga lo que usted quiera, pero tiene que salir. Entonces el tema del recurso humano hoy en día, mi recomendación es, número uno, identifique los talentos que usted tiene, de esa gente que usted dice, esos son mis empleados, con eso yo quiero ganar, para ver qué vas a hacer para que no lo pierda. Entonces, hoy en día, cuando la economía está como está, el salario adquiere un poder importante. Es decir, es verdad que no todo es dinero, pero cuando la vida se complica, pues adquiere ese nivel. Entonces, lo he dicho varias veces aquí, hay que trabajar planes de beneficios, hay que formalizar, hay que darle motivo al empleado para que se quiera quedar y tomar en cuenta que hay que aprender a bregar con los millennials, que en el 2025 van a ser la mayoría en las empresas. Entonces, lo que motiva al millennial es diferente. Entonces, al millennial hay que darle participación, hay que escucharlo. Esas empresas que todavía tienen gerentes generales o líderes que hay que hacer lo que ellos dicen, como ellos dicen y como ellos entienden, obviamente que eso no va a dar un buen resultado. El empleado de hoy quiere que lo tomen en cuenta, que lo valoren, que lo aprecien y sobre todo espera como recibir ingresos, espera recibir algún beneficio en función del esfuerzo que hace. Y ese empresario de Mao me decía, a mí no me importa pagar mucho. Si yo puedo alinear, él me dice, mi preocupación es alinear el desarrollo y el esfuerzo que hace el empleado con mi beneficio. Si cuando él trabaja más me produce más beneficio, yo no tengo problema en compartir eso. Yo lo que no puedo es tener una cantidad de planes de beneficios como si fuera una ONG y mis beneficios se van reduciendo. No, pero si yo puedo alienar que si ellos producen más, tienen que ganar más. Si producen menos, ganan menos. Obviamente el reto grande es para el dueño. Claro. De cómo él va a hacer una fórmula, cómo él va a medir el rendimiento de sus recursos humanos. De sus recursos humanos de manera tal que reflejen. Créanme que una empresa que pueda lograr eso va a lograr fidelización de sus empleados, el empleado va a querer quedarse, porque la verdad que sí, que el ser humano, ese reforzamiento, cuando tú haces una cosa bien y te aplauden, claro que sí. Y que cuando tú te levantas a las 6 de la mañana y tú tienes un mes levantándote a las 6 y haciendo un esfuerzo y te ganaste un 15% más que el mes anterior, ¿qué tú crees? Va a seguir haciéndolo porque ese 15 ya se va a volver parte de sus días. Exactamente. Entonces, claro que sí, que hay que lograr un dinamismo interno en donde el empleado descubra lo que se llama equidad y justicia. Justicia, me pagan lo que me dijeron. Equidad, si sube, sube, si baja, baja. Si hago más esfuerzo, recibo más esfuerzo. Entonces, también aquí vamos a tener que movernos a pagar bien. Como yo le digo a algunos clientes, ¿cómo es que tú tienes a esa persona que va a cobrar millones de pesos y tú quieres cobrarle? Pagarle 25,000 quincenal. Pero esa persona te está cobrando, o sea, tiene una cartera de cuentas por cobrar alta, entonces págale en función de eso. Obviamente que tú no le vas a pagar 50,000 para que ella nunca cobre. No, tú le vas a pagar bien para que cobre bien. Entonces, ese tipo de equidad tiene que prevalecer. Una gente que haga esfuerzo extraordinario
tiene que recibir, algo tiene que recibir a cambio. Aún sea un incentivo. Aún sea incentivo, porque como dicen algunos, explíqueme, doctor, ¿por qué yo tengo que hacer ese esfuerzo extraordinario si cuando lo hago me pagan igual que aquel que está sentado ahí y no hace nada? Entonces, hay una realidad también. Yo le decía a mis clientes. Y eso pasa hasta con los hermanos, don Luis, que hay padres que son demasiado exigentes con uno de los hijos, sin embargo son laxos y poco exigentes con otro. Entonces son reglas distintas para personas que están en una igualdad de condición dentro de un entorno. Eso es tan así porque siempre yo he dicho, yo prefiero creer que soy experto en comportamiento humano. Por eso yo no estoy de acuerdo con el tema de la violencia intrafamiliar y los pongo de género y eso no, es violencia humana. Eso que tú dices, esa diferencia, la nota un niño de 5 años, de 6, de 7 y de 8, eso es humano. Claro. O sea, el ser humano le molesta, le desagrada que en condiciones iguales, bajo condiciones iguales, idénticas, porque yo tengo que recibir algo diferente. O sea, porque yo tengo que hacer ese esfuerzo extraordinario y yo estudié igual que el otro, sin embargo aquel no hace ese esfuerzo, a las 5 se va, llega a las 8, yo llego a las 6 y me voy tardísimo y haciendo esfuerzo. ¿Por qué? Entonces, hay una realidad también. Hay personas que producen dinero, ingresan, pero hay otros que lo ahorran. Y eso pasa con todo, don Luis, porque la motivación debe de tener un propósito. Claro, la motivación significa hacer algo que mueva a que haga algo superior de manera sostenida. Porque yo no te voy a dar un incentivo hoy. Ajá, ¿y mañana? Entonces, durante esta semana, no. Entonces, le decía, tú puedes dar incentivos porque la gente produce dinero, trae dinero, vende más, produce más. Pero hay muchísima gente que te está ahorrando dinero. Entonces hay que aprender también qué es ahorrar. Mira, esa persona te está haciendo un trabajo que la mayoría lo hace en 3 días, ella lo está haciendo en 2. Entonces te está ahorrando. Por ejemplo, yo le digo a mis clientes, ¿qué pasa si tú haces un presupuesto para una obra, un servicio? Dijiste que lo iba a hacer en 10 días y iba a gastar 1,000. ¿Y qué pasa si lo hacen en 15 días y gastan 1,500? ¿Quién perdió? Entonces, ¿por qué tú no le das un incentivo para que lo hagan en los 10 días y lo hagan con los 1,000 pesos? ¿Se entiende? Entonces hay muchísimas empresas que pierden dinero por no darlo, pero entonces dejan de ganar. Dijeron que esa obra la iban a hacer gastando 5 galones de gasolina en 3 viajes. ¿Y qué pasa si dan 5 viajes y gastaron? Tú eres que está dejando, no está perdiendo, está dejando de ganar. 2 cosas, don Luis, y para fortalecer eso que usted dice, hay una realidad con los empleados, se lo digo porque manejo empleados, y es que con los empleados es como la canción de Franco De Vita, no basta. Tú le puedes dar lo que sea y ellos están ahí mirando 15 y 30 y un depósito. Pero hay recursos humanos que son muy diligentes, y con eso tú tienes que, es el reto de los empresarios, de tú identificar ese recurso humano, a esa persona, qué tan diligente es, porque al final de la jornada él puede que sepa, o no que puede que sepa, que sabe que te está ahorrando un dinero o que te está poniendo a ganar un dinero, y eventualmente él va a querer una remuneración para atrás. Claro. Entonces, es de uno el reto de tú ser lo más transparente hasta donde no afecte tus intereses con ellos, y hacerlo parte. ¿Por qué? Porque al final de la jornada, si el tipo es bueno en lo que hace, hay que darle algo porque él tiene sus necesidades, y no necesariamente él va a tener que, él tiene un porqué o una obligación de serme leal a mí. Sí. Pero ahí yo, en eso, don Luis, yo quiero retomar lo que usted decía, porque se me parece a lo que usted planteó hace unos días atrás, unos meses atrás, un par de meses, y lo que ha señalado nuevamente hoy. Ser la equidad y la justicia. Equidad y justicia. Que creo que por ahí es que anda lo que plantea Jefferson. Sí. Ese es el punto. Tiene que haber eso. Y eso, claro, es un reto para el dueño de empresa. Pero créame que la empresa que hemos estado trabajando eso y empoderando al empleado, claro que da resultado. Claro que sí. Porque el ser humano, uno tiene, lo que creemos en el ser humano, que creemos que sí, que tiene buena fe. Y yo soy de lo que pienso que nadie va a buscar un empleo para que lo voten. Nadie anda buscando un lugar para trabajar para hacer lo mínimo, ¿no? Todo el mundo quiere más, todo el mundo quiere más, el dueño quiere más,
El empleado quiere más. ¿Cuál es el problema? Obviamente que hay que crear condiciones. Siempre he dicho aquí, el cerebro produce idea, produce trabajo, rinde el cuerpo cuando el corazón está contento. Aquí Lorena plantea algo que usted también lo ha hablado, que ella trabajaba en una empresa donde hacía las cosas de manera eficiente y con mucha eficacia, pero resulta que en la empresa querían que se quedara siempre a trabajar horas extra cuando ya había completado sus tareas. Muchas veces hay empresas que como que entienden que si tú no te queda tiempo extra, que no estás entregándote a la empresa. Sí. Eso es un tema de la cultura, como de lo que se ve bien aquí. Entonces a veces hay empresas que se ve bien, como que tú Todos los cubículos llenos. Sí, que lleno y que tarde. A las 7 de la noche. Y entonces después tú lo oyes en las tertulias. ¿Y a qué hora tú te fuiste? Yo me fui a tal hora. Oye, pero bendito sea Dios. Si usted tiene que trabajar más del 100%, hay una de dos. O te están poniendo una carga adicional o no eres eficiente. Entonces, hay ese cliente que trabajé más el fin de semana me dijo, no, yo no quiero gente aquí después de las 5. Esa gente tiene su familia, tienen sus hijos. Él mismo tiene un hijo ahí y le dice, ¿qué tú haces aquí a las 5? ¿Tú tienes problemas en tu casa? No, aquí no queremos eso. Obviamente, para lograr esa eficiencia, tenemos que tener lo que ya siempre hemos dicho, tecnología, pero tú también como empleado tienes que prepararte. Ahí hay un tema crítico con los millennials. Ayer le pregunté a un cliente millennial, entre otras cosas, ya fuera de la sesión, con el tema de la lectura. ¿Tú lees regularmente? No. Pero yo tengo 60 y pico de años y yo tengo que leer entre 3 y 5 libros constantemente. Yo tengo que estar leyendo. Esos son los que todos se lo merecen, porque entonces, me lo merezco. Hay una realidad. ¿Cómo tú, porque me lo merezco. ¿Cómo tú vas a ser eficiente? O sea, yo siempre, por mi formación, por mi profesión, tengo que tener 3 y 5 libros siempre abiertos, que ando con ellos. Aquí tengo como 20 porque es una tableta, pero tengo que tenerlo. Yo no puedo vivir sin eso. Cuando a mí yo tengo que hacer una estrategia o una intervención, antes de yo escribir, yo tengo que haber leído. Entonces eso me hace eficiente. Entonces hoy en día en las empresas tienen que tener esa capacidad de entrenar y de preparar. Siempre hay, digamos, 3 entrenamientos. Hay uno que es técnico, se tiene que darlo a la empresa. Entrenamiento técnico es usted tiene que ser experto en eso. Que cuando usted le plantea una situación sepa. Está el tema de los entrenamientos de las habilidades blandas. Si usted hay que decirle a la gente lo que son habilidades blandas, que no son habichuelas que tú pones en la cocina. No, la habilidad blanda es aquella que no es técnica, que es humana, que es capacidad de escuchar, capacidad de motivar, saber dirigir, saber bregar con gente. Saber trabajar en equipo. Saber trabajar en equipo, manejar conflictos entre personas, son habilidades blandas. Y la tercera, que esa sí vino para quedarse con el tema del COVID, es que hay que dar muchas charlas sobre equilibrio emocional, salud emocional, manejo de estrés, porque eso está acabando. O sea, la cantidad de gente que hoy en día sufre de tristeza, de depresión por estrés es alta. Y eso no se cura con pastillas, ni se cura con hacer un esfuerzo. Siéntete bien, no, eso va a pasar. No, eso es como los virus o cuando tú tienes una infección. Hasta que no se identifique el virus, el patógeno que está provocando eso, no te podemos dar medicina. Entonces, es lo mismo. Entonces, un poco el 23 tiene esa complejidad de que tú tienes que, vuelvo y repito, para cerrar, resumiendo, esperanza. Todo va a ir bien. Vamos a tener una cultura positiva. Claro que se puede. Número 2, vamos a tener una estrategia ganadora. Una estrategia ganadora es aquella simple. Lo que dijo David cuando iba a pelear con Goliat. Si le logro dar en la cabeza con tal velocidad, lo derribo. Lo tumbo. Punto. Entonces, una estrategia es que tú dices, mire, si aquí en esta empresa terrible, hacemos... David. Sí, David, terrible. ¿Sabía por dónde iba? Y él sabía que era pequeño. Sí. Entonces, una estrategia ganadora es aquella que tú dices, si yo aquí en mi empresa puedo lograr A, B, C y D, éxito total. Pues identifique esas 5 cosas. Ahora, después que usted tenga la estrategia, tiene que tener el equipo humano que va a ser capaz de coger esa estrategia, apropiársela. Y luego, ya lo que hemos venido hablando aquí, consecuencia.
Estaba releyendo como por tercera vez el libro Ubuntu. Lo retomé porque el cura, que es un obispo español, muy directo, muy breve, y hizo comentarios del Ubuntu refiriéndose al COVID, diciendo, entonces el Ubuntu es una filosofía africana donde dice todos estamos en eso. Entonces hay una frase que ellos tienen que dicen, en África, en la naturaleza no hay premios ni castigos, solo consecuencias. Entonces, cuando tú te quedas analizando eso, tú dices, ¿qué significa consecuencias? O el resultado de lo que tú estás haciendo. Entonces, si tú quieres consecuencias buenas, tienes que hacer cosas buenas. Si tú quieres consecuencias favorables, tienes que hacer cosas favorables. Entonces, ahí es donde entra el tema de la equidad y la justicia. Definitivamente, si tu empresa está bien, tiene el equipo humano bien, busca estrategia, pero tiene que también tener un pago, una remuneración equitativa y con justicia. Y reconocer, elogiar, favorecer, lograr un ambiente positivo de que se puede, y como dijimos al principio, sacar de las reuniones el tema negativo, ese tema de inflación, y que siempre el que no cobra dice, bueno, usted sabe, licenciado, pero bendito sea Dios, yo lo sé que sí, por eso te tengo a ti. Que los clientes no quieren, pero yo lo sé que no, que yo sé, eso que te pago. Por eso es que te pago a ti. Que la cosa está complicada, sí, pero para eso es que te tengo a ti. Sí. Tengo un amigo que tenía responsabilidad de vender y cobrar. Y él era un vendedor natural y aprendió, pero también era un cobrador natural. Y él dijo, ¿qué es lo que yo tengo que ser más eficiente? ¿Vendiendo o cobrando? Porque vender fácil cuando tú vendes productos de consumo masivo. Todo el mundo te quiere vender. Y se convirtió en el cáncer de todo el que le debía. El cáncer en el buen sentido de la palabra. Sí, sí. Y llevó los niveles de cobro de su área por encima de todo el mundo, lo que le permitió a él seguir creciendo dentro de la empresa en la que aún todavía se encuentra. O sea, es como usted dice, Sí. cuando usted identifica o sabe que tiene que hacerse bueno en algo, hacerlo y punto. Ese es el punto. Ese es el último mensaje ya para los empleados. O sea, si tú eres empleado, hazte bueno. Hazte bueno. Yo no creo que ninguna empresa se va a deshacer de un empleado bueno. ¿Qué es un empleado bueno? Sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué lo tiene que hacer? Lo hace y lo disfruta. Y lo celebra. Ese sí disfruta, cobra. Ay, papá. Entonces tiene que tener eso. A mí me encanta cuando yo le pregunto en las entrevistas, si no fuera vendedor, ¿qué tú fueras? No, es que lo mío es las ventas. Yo nací para eso. Y cuando tú le preguntas a la de contabilidad, ¿y qué? Si no fuera, no, a mí lo que me gusta es eso, los controles, la auditoría. Eso es tener pasión, cuando tú le preguntas a una gente. Pero cuando tú le preguntas a alguien que dice, bueno, la verdad que mire, yo no me había hecho esa pregunta. Entonces, yo ni sé por qué estoy aquí. Sí, entonces exactamente. Entonces, ese es el 23. Vamos por estabilidad, esperanza, capacidad de enfrentar situaciones, estrategias ganadoras y enfoque. Enfóquese en lo suyo. Si usted está en el negocio correcto, tiene que irle bien. Gracias a don Luis Minaya. Recuerda luisminaya.com y @Minaya_CO en Instagram. Don Luis siempre hace de vez en cuando sus en vivo, comparte con la audiencia y quienes visitan su página artículos, videos y audios. Y ahí están también sus libros que lo puedes adquirir. Así que le damos las gracias a don Luis Minaya. Gracias. luisminaya.com. 9:35 es el ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.